Relaciones internacionales económicas. Es una palabra que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado, pero para entenderla estamos acá, para explicarte todos y cada uno de los conceptos que están más arriesgados, que están estrechamente relacionados con ellos. Mi nombre es Ricardo Cisneros y hoy te voy a hablar de los conceptos de las relaciones económicas internacionales. Las relaciones económicas internacionales se refieren a la interacción y los intercambios económicos que ocurren entre países. Estas relaciones abarcan una amplia gama de actividades y acuerdos, desde el comercio de bienes y servicios hasta inversiones, financiamiento y cooperación en diversas áreas. Algunos de los puntos importantes sobre las relaciones económicas internacionales lo son el comercio internacional. Es uno de los componentes más visibles de las relaciones internacionales, ya que los países se encargan de importar y exportar bienes y servicios para satisfacer la demanda interna y aprovechar las ventajas comparativas. Los acuerdos de libre comercio, como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, facilitan este comercio. También uno de los factores importantes está la inversión extranjera directa, que se refiere a la inversión realizada por una empresa o un individuo en un país diferente al suyo, con el objetivo de establecer una presencia comercial o adquirir activos. Esto puede incluir la creación de fábricas, oficinas, adquisiciones o empresas o locales. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio juegan un papel importante en la regulación y facilitan las relaciones internacionales económicas, ya que estas organizaciones ayudan a estabilizar economías, proporcionan financiamiento y promueven reglas para el comercio. Muchas regiones del mundo han formado bloques económicos para mejorar la cooperación económica entre sus miembros, como la Unión Europea o la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Estos bloques pueden promover el comercio interno y facilitar inversiones. Los gobiernos también establecen políticas que afectan sus relaciones económicas internacionales, incluyendo aranceles, cuotas de importación y subsidios. Estas políticas pueden influir en cómo se relacionan los países entre sí. En los últimos años ha habido un creciente interés por incorporar criterios de sostenibilidad en las relaciones económicas internacionales. Esto incluye movimientos hacia prácticas comerciales más justas que benefician a los productores en países en desarrollo. También, para complementar un poco más, tenemos la cita de Paul Krugman que dice: el comercio internacional no solo es una cuestión de intercambio de bienes, sino también de cómo las economías se interrelacionan y se influyen mutuamente. De la Pax británica a la Pax americana. La Pax británica, comprendida entre 1815 y 1914, y la Pax americana, comprendida en 1945 hasta el presente. Son dos periodos históricos caracterizados por la dominación de un país que promovió la paz y el comercio en gran parte del mundo. La británica, por su lado, se refiere al periodo de paz relativa y libre comercio bajo el dominio del Imperio Británico, cuando el sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Durante este tiempo, Gran Bretaña utilizó su poder naval y económico para mantener la estabilidad y el orden en sus colonias y territorios, mientras que por otro lado la Pax americana comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergió como la superpotencia dominante. La doctrina Truman y el Plan Marshall fueron iniciativas claves que ayudaron a reconstruir Europa y establecer un orden internacional basado en la preponderancia del poder económico y militar de los Estados Unidos. Ambos periodos han tenido un impacto significativo en la configuración del mundo moderno y en las relaciones internacionales. Según el Banco Mundial, el riesgo país no solo se mide a través de indicadores económicos, sino que también incluye factores políticos, sociales y ambientales que pueden afectar la estabilidad y el crecimiento. Con esto podemos continuar con nuestro concepto del riesgo país, que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación, debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor clasificación recibirá el país.
De esta probabilidad dependerán en gran medida temas de relevancia como lo es la inversión extranjera o el acceso al financiamiento internacional, que son variables importantes para la generación de empleo y la producción de bienes y servicios. El riesgo país tiene en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. ¿De qué depende el riesgo país? Las clasificaciones de un país dependen de varios factores, tales como lo son el nivel de déficit fiscal, que se basa en ingresos y gastos, el crecimiento del PIB, relación ingresos y deudas, consistencias de las políticas macroeconómicas, grado de apertura comercial y financiera y grado de diversificación de las exportaciones. Milagro económico coreano o milagro del río Han. Corea del Sur ha alcanzado un crecimiento económico a una velocidad sin precedentes. A este crecimiento logrado en un entorno de carencia absoluta de recursos naturales y sobre las cenizas industriales resultantes de 3 años de guerra civil acaecida entre 1950 y 1953, los expertos económicos del mundo empezaron a llamarlo el milagro del río Hangan. La Constitución de Corea del Sur estipula que se garantizará el derecho de propiedad a todos los ciudadanos. En otras palabras, Corea del Sur se basa en una economía de mercado y por lo tanto permite que las personas y las empresas realicen actividades económicas libremente y garantiza sus ganancias y propiedades. Según una entrevista de la BBC, dice: hoy por supuesto es una de las potencias económicas más sofisticadas del mundo. La experiencia del país ha llevado muchos intentos por comprender qué fue lo que permitió ese crecimiento económico tan rápido. Para Jasper Kim, que es un profesor de la universidad en Seúl, en Corea del Sur, dice que consiguió llevar hasta donde estaba al apostar por el único recurso que tenía en abundancia, como lo es su gente. Diplomacia coercitiva. La diplomacia coercitiva consiste en la amenaza y en ocasiones el empleo limitado de la fuerza militar, con el propósito de que un actor interrumpa una línea de acción o vuelva a la situación previa a la alteración del status quo. La diplomacia coercitiva es un concepto relacionado con la disuasión, porque ambas son formas de ejercer el poder y porque normalmente se recurre a la diplomacia coercitiva cuando fracasa la disuasión. Que un Estado cese su apoyo a un grupo terrorista, desmantele un programa de fabricación de armas de destrucción masiva o devuelva una conquista territorial son ejemplos de líneas de actuación objeto de la diplomacia coercitiva. El carácter específico de la diplomacia coercitiva radica en su objetivo. En la diplomacia convencional priman la negociación y los medios pacíficos. La amenaza explícita o el uso de la fuerza son opciones remotas. Por el contrario, en la diplomacia coercitiva, el factor militar constituye un elemento fundamental del proceso. La integración económica es el proceso de reducción o eliminación de barreras comerciales. Además, es la coordinación fiscal y monetaria entre dos o más países. Es un proceso diferente al libre comercio, pues mantiene las trabas con terceros países. Puede realizarse mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, con herramientas de integración regional. La integración económica presenta diferentes etapas que se acercan a los países participantes a la integración completa. 1. El acuerdo de comercio preferencial, la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración económica total. La integración económica pretende una serie de objetivos, entre ellos están reducir los costes de transporte, aumentar el comercio de los países participantes, disminuir el riesgo generado por la incertidumbre y aumentar la estabilidad financiera y económica. Además, se busca crear empleo e impulsar el crecimiento económico de los países. Reducir barreras comerciales tiene ventajas. De entrada, aumenta la demanda y las rentas reales de los consumidores por la disminución de los costes comerciales
y la consecuente disminución de los precios. Al haber más flujos comerciales, incrementan la variedad de bienes y servicios para los consumidores y la especialización productiva del país. Del mismo modo, se desarrollan economías de escala y en las que las empresas reducen sus costes de producción a medida que producen más y se crean mejores oportunidades de empleo e inversión. Todo ello fomenta el crecimiento del mercado y la estabilidad económica. Batalla arancelaria o guerra arancelaria es un conflicto entre dos o más países que se desencadena por el aumento de los aranceles de importación y exportación, lo que afecta a los flujos comerciales entre ellos. Esto puede tener un efecto negativo en la economía global. Ha habido varias historias de guerras arancelarias a lo largo de la historia mundial. Una guerra arancelaria es una batalla económica entre países en la que cada uno impone un impuesto adicional a las exportaciones del otro país. Las guerras arancelarias suelen comenzar cuando los dirigentes de un país no están contentos con el comportamiento comercial de un socio comercial o por razones geopolíticas. Para un ejemplo bien claro es la guerra arancelaria que existe actualmente entre Estados Unidos y China, donde el gobierno de los Estados Unidos ha aumentado los aranceles para las exportaciones e importaciones del gobierno chino a una medida muy drástica, a un nivel sumamente elevado. Evolución del orden mundial hacia un mundo multipolar. La evolución del orden mundial se ha caracterizado por la disminución de la hegemonía de un solo país y el surgimiento de múltiples centros de poder. Este proceso ha sido impulsado por varios factores, incluyendo el crecimiento económico de países emergentes como China, India y Brasil, así como cambios en la política global y la tecnología. En las últimas décadas hemos visto cómo el poder global se ha ido distribuyendo entre varias naciones, en lugar de estar concentrado en una sola superpotencia, como fue el caso de los Estados Unidos tras la Guerra Fría. Este cambio ha sido impulsado por varios factores. Uno puede ser emergencia de las nuevas potencias, como anteriormente lo dije con los países China, India y Brasil. Han crecido económicamente y han comenzado a jugar un rol más activo en la política internacional. China en particular ha aumentado su influencia a través de iniciativas como la Franja y la Ruta. La interdependencia global, los problemas transnacionales como el cambio climático y lo que fue la pandemia del COVID-19 han mostrado que ningún país puede enfrentar estos desafíos solo, lo que promueve la cooperación entre diversas naciones. La tecnología y la comunicación son parte de la globalización y el acceso a la información han permitido que más voces sean escuchadas en el escenario internacional, lo que contribuye a un balance de poder más equitativo. También podemos conseguir que los conflictos regionales en diferentes partes del mundo han hecho que ciertos países busquen alianzas estratégicas fuera de las tradicionales potencias hegemónicas. Este nuevo panorama no solo cambia la dinámica de las relaciones internacionales, sino que también plantea retos en términos de gobernanza global y de resolución de conflictos. La percepción de que las potencias occidentales no siempre representan los intereses del resto del mundo ha llevado a una mayor búsqueda de alternativas. Esto se puede ver en la creación de organizaciones como los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es un grupo de países emergentes que incluye a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. El término BRICS es un acrónimo de las iniciales de estos 5 países. Este bloque se formó con el objetivo de promover la cooperación económica, política y cultural entre sus miembros y ofrecer una alternativa al dominio occidental en la gobernanza global. Los BRICS buscan reformar las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para reflejar mejor la realidad económica actual y dar más voz a los países en desarrollo.
Los miembros de los BRICS colaboran en diversas áreas, incluyendo comercio, inversión, tecnología e infraestructura. Han establecido el nuevo Banco de Desarrollo para financiar proyectos de desarrollo sostenible. Cada uno de los países BRICS tiene características económicas y políticas únicas, lo que les permite abordar desafíos globales desde diferentes perspectivas y fortalecer su influencia colectiva. La cooperación económica a través de los BRICS, donde Venezuela busca atraer inversiones y establecer acuerdos comerciales que le ayuden a superar las dificultades económicas que enfrenta. La cooperación en áreas como energía, tecnología y agricultura podría ser beneficiosa para nuestro país. Para nadie es un secreto lo que acaba de pasar en la última cumbre de los BRICS, donde el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha evidenciado el rechazo que tiene hacia que Venezuela participe en los BRICS. Pero para nadie es un secreto de que esto es un dominio del imperialismo norteamericano con su hegemonía norteamericana, que manipula y sigue manipulando todo lo que son sanciones a los países que nos queremos defender y nos queremos librar de esa hegemonía norteamericana. Para finalizar, nos toca el último concepto, que es la maldición de los recursos o la paradoja de la abundancia. Se refiere a un fenómeno en el cual los países ricos en recursos naturales, tales como lo pueden ser petróleo, minerales o gas, a menudo experimentan un crecimiento económico más lento y menos desarrollo humano en comparación con aquellos que tienen menos recursos. A pesar de tener abundancia de riqueza natural, estos países pueden enfrentar varios problemas que limitan su progreso. Algunos de los puntos clave para entenderlo puede ser la dependencia económica. Los países ricos en recursos tienden a depender económicamente de la exportación de estos recursos. Esto puede llevar a una falta de diversificación económica, donde otros sectores como la agricultura o la manufactura no se desarrollan adecuadamente. La volatilidad de los precios. La economía de los países dependientes de recursos es vulnerable a las fluctuaciones en los precios globales de esos recursos. Cuando los precios caen, la economía puede sufrir gravemente. Un punto o un factor realmente importante es la corrupción y el mal gobierno. La abundancia de riqueza puede fomentar la corrupción y el mal gobierno. Los líderes pueden ser tentados a utilizar los ingresos por recursos para beneficio personal, en lugar de invertir en el bienestar del país. Los conflictos sociales, la competencia por el control de los recursos puede llevar a conflictos internos y violencia. En algunos casos, grupos armados luchan por el acceso a estos recursos, lo que desestabiliza la región. La desigualdad social. A menudo la riqueza generada por los recursos no se distribuye equitativamente entre la población, lo que puede aumentar la desigualdad y generar tensiones sociales. En la explotación intensiva de los recursos naturales causan daños ambientales significativos, afectando la salud pública y la sostenibilidad del ecosistema. Algunos de los ejemplos notables incluyen algunos países africanos ricos en petróleos y minerales que han enfrentado estos desafíos, como lo son Nigeria y Angola. Por otro lado, hay ejemplos de naciones que han logrado gestionar sus recursos de manera efectiva y han evitado caer en esta maldición, como lo es Noruega. Con esto hemos finalizado la presentación del día de hoy. Muchas gracias.